Escucha En el Radar, episodio 27, con Fausto Cálix, director de aduanas. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de En el Radar, este podcast de Radio América donde dialogamos con personajes que hacen noticia y opinión en la vida de nuestro país. Hoy tendré el gusto de establecer un diálogo con el director de aduanas Fausto Cálix, una historia que pareciera reciente, pero que con su juventud ya tiene alguna historia en el país, que le ha provocado éxitos y que ha dado mucho que hablar. Un personaje de la vida del país en poco tiempo y en plena juventud. ¿Qué tal está, abogado Fausto Cálix? Gracias por acompañarnos aquí en este episodio de En el Radar. Hola, cuánto gusto, Rodolfo. El placer es mío siempre compartir los micrófonos y cabinas de Radio América, que yo siempre rescato de esta radioemisora, que me dio el espacio siendo estudiante, como dirigente estudiantil, me dio el espacio como abogado en la litis, en los juzgados y tribunales de la República, me dio espacio siendo dirigente gremial en el Colegio de Abogados de Honduras, como candidato a diputado y ahora como funcionario público al frente de la Administración Aduanera de Honduras. Así que yo tengo que reconocer eso. Es siempre, pues, de mis características reconocer a los amigos, a las amigas y a todos los espacios que nos han brindado. Y cómo no hacerlo si también, como siempre he comentado en otras ocasiones, Radio América ha sido la emisora en mi hogar, allá en el departamento de La Paz, y mi mamá cuando se levanta 4:30, 5 de la mañana, ahí está el radio y es Radio América. Entonces yo me crecí con eso, con ese sonidito y de la voz informativa del pueblo. Así que yo tengo que agradecer y sobre todo cómo va cambiando la globalización, cómo nos obligó a modernizar todos estos espacios. ¿Quién iba a creer que ahora estemos grabando podcasts para retransmitir alguna información, una forma diferente de llegar al hondureño u hondureña más allá de la simple cabina de radio que se hubiesen acostumbrado en algún momento? Así que también felicito a Radio América por este tipo de iniciativas y cómo ha alcanzado a innovar al frente de la radiocomunicación del país. Gracias, abogado Fausto Cálix. Y bueno, la idea original de Radio América creo que desde su inicio fue esa, y por eso el nombre era audio-video. Cuando el video todavía no era tan popular, era bien selectivo, y el doctor Andoni tenía el canal 11, que no es el canal 11 que vemos hoy en la actualidad, sino que fue otro, que fue negociado, y que por ahí surgía un canal 11 y era parte de la empresa, y luego es otra historia, de la cual hablaremos en algún momento. Cuénteme, usted, su natural, ¿cómo se califica hoy en día? ¿Político o una persona bien abierta? Porque el político aprende a hablar y a tolerar, y usted es bastante abierto con todo el mundo. ¿Actúa como buen político o como? Bueno, en principio que tengo una característica, que camino constantemente sonriendo. Independientemente de la adversidad, por amargo que sea el día, independientemente de las situaciones, es que yo siempre he dicho, hombre, los problemas que usted tenga personales, los problemas que tenga en su familia, en su entorno, con una relación amorosa o lo que sea, esos deben de estar fuera de cualquier ámbito en una relación con otra persona. O sea, eso no debe ni llevarlo al trabajo, ni llevarlo a su familia, o son problemas que usted tiene que resolver en el espacio que deban de resolverse. Por lo tanto, siempre me va a ver con una sonrisa permanente. Eso. Lo segundo es que todos somos políticos por naturaleza. Los seres humanos somos animales políticos. Este ejercicio que estamos haciendo aquí, Rodolfo, es un ejercicio político. Desde que uno se levanta para saber el zapato o el calcetín que se va a poner o cómo se va a vestir, está haciendo un ejercicio político. La política es el arte del debate, del consenso, de los disensos, del diálogo. Y es el arte también, si se tiene voluntad, para desarrollar un país, para desarrollar una nación. Entonces, los seres humanos somos animales políticos por naturaleza. Todos los actos en la vida tienen el componente político. Cuando usted se para en un semáforo en rojo, porque lo dice una ley de tránsito,
está obedeciendo a una acción política que en su momento la determinó a través de un Congreso Nacional de Diputados. Los diputados pertenecen a un partido político. Fue una decisión política. El precio del azúcar, del arroz, de los frijoles, del transporte, todo pasa por decisiones políticas. Entonces nos desenvolvemos en un mundo político. Entonces por ahí le digo, somos animales políticos. Ajá, ¿y cómo llega el Fausto Cálix, altamente popular, que no es ningún desconocido? Es esa lucha universitaria y aquel momento en que cae la rectora Julieta Castellanos. Digo, cae, tiene que salir, hay una lucha bastante... ¿Ese es el momento que lo hace a usted ganar esa gran popularidad? Mire, yo vengo de una zona rural del país, en lo que nunca me imaginé en principio estudiar en Tegucigalpa. En lo que nunca me imaginé ser abogado. Nunca me imaginé participar en un partido político a una edad bien temprana como candidato a diputado. Ni mucho menos hubiese soñado en estar en este puesto de toma de decisiones como un funcionario público. Para serle sincero. ¿Por qué? Porque las propias condiciones donde me crecí era o no daba chance a soñar de esa manera. ¿Y por qué me voy a eso? ¿Por qué tengo pues la firmeza y carácter de decirlo de esa forma? Porque yo me crecí en una familia de 12 hermanos, 7 hombres, 5 mujeres. Y de esos 12 hermanos, solo yo logré graduarme de la universidad. Y no porque mis hermanos y hermanas no quisieron estudiar, no. Simple y sencillamente porque el sistema los excluyó por ser pobres. 6 de ellos emigraron de forma indocumentada hacia Estados Unidos, buscando el sueño americano que muchas veces se convierte en pesadilla. Allá están, de hecho, aún 3 de ellos. Una madre, ama de casa, que solo cursó 6 meses en una escuela nocturna cuando trabajaba en Tegucigalpa. Un padre que ni siquiera terminó el primer grado. Caficultores, pequeños caficultores, pequeños ganaderos. Cuando me refiero a pequeños ganaderos, eran 10 vaquitas las que teníamos, ¿verdad? Una escuela en la que estudié con un solo docente para los 6 grados. Sin energía eléctrica, sin internet. Una área rural completamente. El 7º, 8º y 9º grado lo saqué en Marcala, La Paz. Caminaba alrededor de 30 minutos para agarrar un busito o un carro de paila y lo hice los sábados y domingos, Rodolfo, porque no teníamos dinero para que me envíen todos los días. ¿Y qué hacíamos durante la semana con mi mamá? Teníamos una pequeña pulperillita que ahí sigue estando, que tiene el nombre de mi hermana menor, y vendíamos el litro de leche, la libra de cuajada, los 15 huevitos de las gallinas criollas que teníamos, los plátanos que cortábamos en la finca, y eso me daba la oportunidad de juntar el dinero para ir el sábado y domingo. Entonces imaginen un cipote que viene de un hogar humilde, de un hogar con condiciones económicas bastante difíciles, uno de los 12 que logra estudiar. Entonces yo difícilmente soñaba, pues, por las condiciones económicas, en lograr ingresar a la universidad. Afortunadamente mi mamá puso todo el empeño. No sé qué hizo. A esta altura yo me sigo preguntando. No sé qué hizo para lograr tenerme en Tegucigalpa desde el 2013 al 2017-18 para que yo me pudiera graduar. Ser abogado se lo debo a mi mamá. Ser abogado se lo debo a mi mamá y ella lo sabe. Hay muchas historias ahí que contar, porque ella muchas veces, solo para decirle una, me decía: mira, yo no compraba un par de chancletas nuevos por comprarte un libro a vos que necesitabas en la Facultad de Derecho. Eso le cala a uno. Eso le cala. Pero también le fortalece las convicciones y los principios y esos valores que en el seno del hogar me formaron. Entonces, imagínese un cipote que viene de esas condiciones. Difícilmente, ni hubiese imaginado estar en estos micrófonos de Radio América, nunca. Sí escuchaba Radio América ya, pero nunca estar de este lado. Así que por ahí yo creo que es un poquito de historia. Luego ingreso a la universidad, ya relacionado a su pregunta. Ingreso a la Universidad Autónoma en el 2013 y de inmediato yo empiezo a ver movimientos que se empiezan a organizar en la universidad. Miraba 3, 4 cipotes allá con un micrófono en una plaza pública y yo me iba a escuchar. ¿Qué están diciendo? Porque estos cipotes aquí hablan de normas académicas, porque hablan de elecciones estudiantiles, porque hablan que en la universidad hay autoritarismo. Yo me iba a escuchar a las gradas.
Y después me iba a abordarlos a ellos directamente. ¿Qué discutís vos? Y me empezaban a decir. Así me fui organizando a lo interno de la Facultad de Derecho. Y ojo, Rodolfo, la Facultad de Derecho que históricamente ha mandado la derecha a través del FUD, que ha sido la escuela de cuadros políticos del Partido Nacional. De esa asociación fue presidente el que ahora está procesado en Estados Unidos por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, Osvaldo Ramos Soto. Usted se va a ver algunos dirigentes. Anduray. Anduray, del Partido Nacional, que por cierto me dio clase también, lastimosamente. Todos dirigentes. ¿Por qué lastimosamente? ¿No le aprendió nada o las diferencias políticas hoy lo hacen resentir? ¿Sabe qué clase daba, Rodolfo? Me imagino que constitucional o no. No. Yo hubiese aceptado que era constitucional. ¿Sabe qué clase daba? Ética profesional. Ética profesional, Fernando Anduray. Que el pueblo hondureño cuestione cuando mire esta parte del podcast. Pero le digo, lastimosamente. ¿Pero eran buenas las clases o no? Pues hay un momento, Óigame, hay un antes y un después. El momento cuando eran estudiantes. Rodolfo, es como que usted escuche a una persona sin vergüenza hablando de transparencia. Pero como el mundo cambia. Por el amor de Dios. Cuando usted, a veces conocemos a una persona y dice, me extraña verlo así, yo lo conocí de tal forma. A veces la gente cambia, a eso me refiero. No, a aquel claro, momento yo histórico. le he cuestionado siempre a esta persona. Porque él en alguna parte de sus clases enseñó que estaba en contra de la reelección. Y esto antes de que sucediese lo del 2017. Sí. Contra de la reelección, que él primero, antes de ser nacionalista, decía, soy hondureño y voy a ponerme la camisa blanca, como lo hice en el 2009, y salgo con la bandera de Honduras. Pregúntese qué sucedió después. Son personas doble moral. Okay. Doble moral. Que no tienen ninguna altura como para poder darnos clases de ahora o decirnos cómo gobernar. Entonces, pero le digo lastimosamente. Entonces yo llego a la universidad, empiezo a ver esos movimientos estudiantiles y digo yo, bueno, en la Facultad de Derecho también tenemos que organizarnos. No es posible que ya lo estén haciendo en otros lugares y nosotros no. Intento participar en el 2014 a la Asociación de Estudiantes de Derecho, no lo logramos. En el 2016 ya tenemos un movimiento más fuerte y logramos conquistar la Asociación de Estudiantes de Derecho y me convierto en presidente de esa asociación. Histórico, porque nunca un movimiento de una ala progresista les había quitado o arrebatado la Asociación de Estudiantes de Derecho vía elecciones legítimas. Y dejamos en último lugar al frente histórico de esa facultad en ese momento. Participamos 4 movimientos y lo dejamos en último lugar. Una vez que me convierto en presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, obviamente ya el movimiento de asociaciones estudiantiles había avanzado a nivel nacional a una organización más fuerte. Y de hecho la ex rectora Castellano le echa la culpa a la Asociación de Estudiantes de Derecho, porque dice, desde que Fausto realizó elecciones ahí, que las cataloga ella de ilegales, todos fue una avalancha, se organizaron todo y así se formó el movimiento estudiantil universitario. Eso es falso. El movimiento estudiantil universitario venía con intentos de organización desde el 2004. Desde el 2004 que no se le había permitido realizar elecciones estudiantiles y ponían a los estudiantes de dedo. Entonces, toda esa conformación de asociaciones finalmente crean el movimiento estudiantil universitario y después pues ya conocemos la historia. Pero la universidad fue yo puedo decir que fue de las principales trincheras de lucha a mi corta edad en este momento. Ahora, yo escuchándolo, esa historia que usted cuenta de sus orígenes, de dónde sale Fausto Cálix, pues es real, es la historia de muchos. Ahora, pero no es el típico tímido tampoco. Usted no fue tímido. Hay mucha gente viene con esa misma historia, pero son tímidos, que no se van a atrever a hablar y que siempre van a quedar atrás. Eso es interesante, porque yo fui presidente del gobierno estudiantil de mi escuela. De esa escuela de que solo tenía un docente. Ya lo traía en la sangre, entonces. Luego fui parte de la después de ser presidente de la junta directiva de mi escuela en primaria, fui presidente a nivel municipal. Le gané a todo el municipio. Me convertí en presidente para representar al municipio de San José en el departamento de La Paz. Luego estuve en la directiva del colegio. Luego en la directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho como presidente. Y luego me involucré en la parte gremial como abogado y ganamos también y seguimos ganando y vamos a volver a ganar en el Colegio de Abogados de Honduras, que también ha sido histórico, que lo ha tenido el Partido Nacional. Entonces ha sido toda una historia bonita, pues. O sea, que las condiciones económicas hayan sido difíciles, sí. Pero que aún en esas condiciones saqué mi potencial
como estudiante, como abogado, pues es cierto. Muy bien. Y conociendo esa parte de esa historia, avanzando aquí en el diálogo, ¿eso lo hace bien visible en el país y lo recluta el Partido Libre o usted ya simpatizaba? ¿Cómo llega esa relación con don Manuel Zelaya Rosales o la familia Zelaya? Mire, yo, como vengo de pequeñito en la lucha estudiantil, en la lucha social, cuando me involucro en los movimientos estudiantiles en la universidad, que yo llego en el 2013 a la Autónoma a estudiar la carrera de Derecho, naturalmente yo veo que tengo que involucrarme en un partido político que sea afín a mis principios, a mis valores, a mis convicciones. Y la trinchera que a mí me pareció adecuada para militar fue el Partido Libre, de reciente creación en ese momento, porque se crea en el 2012 y yo llego en el 2013 a la universidad. Y la mayoría de... ¿Pero tuvo esa raíz liberal usted también o no? Por lo menos de simpatía del Partido Libre. Liberal. Mi familia más bien ha sido cachureca. Ah, de verdad, sí, mi familia de hecho ha sido cachureca, sí, porque usted recuerde que en las zonas rurales son mucho más conservadores y conservadoras las personas que no tienen culpa, ¿verdad? Tienen derecho, claro. Tienen derecho. Entonces, pero yo tomé la decisión de militar en Libre una vez que ingreso a la Autónoma. Y así se me fueron abriendo las puertas, pues. Así me empecé a involucrar en algunas comisiones del partido para elaboración de reglamentos para elecciones internas, por ejemplo. Luego como candidato a diputado, quizás uno de los candidatos más jóvenes a nivel nacional que tuvo el partido, con buen suceso, paso a las elecciones generales. Y así se fue dando todo. Y pues con el discurso siempre y los planteamientos anticorrupción, que yo creo que esa ha sido una de mis principales líneas, y finalmente pues ese recorrido en la lucha social, esa militancia en el partido político, y luego ya como abogado, pues la presidenta tomó la decisión de que esté al frente de la administración aduanera de Honduras. Ahora, estamos en estos tiempos, aquí retrocedimos en el tiempo en Honduras, en el mundo, Latinoamérica también. Volver a hablar de izquierdas y derechas. ¿Usted se considera un hombre de izquierda, definido? Así lo mira la gente. ¿Así se considera usted? Claro, mire, es que en la historia de la humanidad solo hay dos momentos. Pues. Y usted si se va... Eso del centro no lo cree usted. No hay centros. Aquí solo hay dos bandos. O usted está a favor de la justicia o a favor de la desigualdad. Aquí no hay medias tintas. Esos que se hacen llamar de centro, esos están a la derecha siempre. Téngales cuidado. Aquí solo hay dos bandos. O estás a favor del opresor o estás a favor del que lucha de forma permanente. Ahora, ahí yo siempre me pregunto, siempre los malos están a la derecha y los buenos están a la izquierda, abogado, así de cerrado. Fíjese que la historia nos ha demostrado que así ha sido, aunque en la izquierda hay muchos malos. Por eso les pregunto, porque la historia registra mucho. Pero la historia nos ha demostrado que siempre los que están a la derecha son los que nos tienen en esta situación. Pero no por eso yo le tengo que venir a decir y a santificar que aquí están todos los buenos, los pulcros y los blancos. O sea, por favor, ¿verdad? Y le pongo ejemplos de lo que me ha sucedido al frente de esta institución. Personal, que es de mi partido. Personal, que yo los he visto luchando junto a este servidor en la calle desde hace años. Que les dimos un espacio y una oportunidad. Y nos salieron igual de uñudos o pícaros que anteriores que estaban ahí. Y son de mi partido. Y profesan la ideología de izquierda. Sí. Pero yo allí no he tenido tibiezas con absolutamente nadie. El corrupto es corrupto, Rodolfo. El corrupto es corrupto y hay que señalarlo como tal. Y esa es la fortaleza de esta institución que dirijo ahora, porque no tenemos tibiezas independientemente de quién cometa un acto. En los puestos públicos siempre hay un padrino, y esos corruptos tienen un padrino, y que estarán conscientes de cómo, de que tienen unas uñitas un poquito largas. Conmigo no valen los padrinos. Ni ¿No? No. Prefiero ir. Pero ustedes mandan gente, o le mandaron en algún momento. Mira, Fausto, ahí te mando a fulano. Muchos firman recomendaciones. Pero fíjese que le voy a contar una historia bien interesante. A mí me nombran en la administración aduanera de Honduras sin haber yo solicitado ese cargo. ¿Y sabe cuál fue la lógica de Casa de Gobierno? Es que te damos esta institución porque vos no la pediste. Quien pide aduanas, detrás de algo anda. Por eso no se la damos a un montón de personas que la pidieron. ¿Por qué? Porque ¿qué ha sido la aduana históricamente, Rodolfo? Sí.
Una gallinita de huevos de oro para muchos pícaros y pícaras. Entonces, ¿qué me dijeron a mí? Quien de forma permanente te insiste que vaya a un determinado puesto en una aduana, tenele cuidado. Tenele cuidado. Y así me lo ha dicho el expresidente Zelaya. Cuídate de todo mundo, de los del partido y de los cachurecos y liberales y cualquiera. Y cuando le ofrecieron esto, fue don Manuel Zelaya Rosales que le dijo. Le cuento. Fíjense que iba una tarde-noche con mi novia en el carro ahí por el Boulevard La Hacienda. Íbamos saliendo de una misa, de un novenario, de un familiar cercano. Me cayó una llamada de Casa de Gobierno. Eso fue el 22 de febrero del 2022. Fausto, ¿estás en Tegucigalpa? Sí. Bueno, dice la presidenta que si puedes venir a casa presidencial, que te van a juramentar. Y yo, bueno, está bien, y puedo saber para dónde voy. ¿Pero qué se le cruzó en la mente? Cuando le digo que no se le cruzó, voy para tal lugar, no, para nada. Okay. Por eso la siguiente pregunta fue, ¿y puedo saber para dónde voy? Ajá, okay. Sí me dice, sos el nuevo director de aduanas. ¿Y qué sintió? Vamos, cuando nombran a Fausto Cálix y a otros, la gente comienza a decir, jóvenes expertos, no han trabajado o nunca han laborado. El caso suyo es inédito porque es el que hasta el momento sale mejor evaluado. ¿Okay? En su caso las cosas van saliendo bien. ¿Pero qué sintió? ¿Un puesto o ya tenía una idea de lo que iba a hacer ahí? No, en lo absoluto. Hago la pregunta, ¿para dónde voy? Vas a ser el nuevo director de aduanas, entonces de inmediato digo yo, ups. Pasa, ¿qué? Pero lo entendí como un reto, como un desafío. Si mi vida ha sido desde pequeñito un reto y un desafío constante por superarme, a pesar de las condiciones económicas, dije, esto no va a ser la excepción. Esto no va a ser la excepción. Y así fue, así lo entendí. Cuando empezaron los cuestionamientos, porque mi nombramiento fue uno de los más cuestionados por varios sectores, yo les dije, no les voy a contestar a sus señalamientos, les voy a contestar con resultados. ¿Habría alguna lógica? Le pregunto, ¿habría alguna lógica cuando dicen uno, ¿a quién mandan Fausto Cálix? ¿Dónde había trabajado? Si la idea era que era un muchacho joven, venía saliendo, recién graduado, si no tenía experiencia, ¿y quién lo manejaba? Entonces la gente comienza a pensar de que lo mandan ahí para manejarlo. La gente se hace múltiples interpretaciones, pero yo siempre les digo, el lobo juzga por su condición, así como el delincuente juzga por su condición. Entonces yo dije, yo voy a gerenciar, yo voy a administrar. ¿Y cómo entendí este cargo, Rodolfo? Yo voy a conducir un vehículo. Para los problemas mecánicos, usted lo lleva donde el mecánico. Para los problemas técnicos, usted lo lleva donde el técnico. Ahora, si usted teniendo en buenas condiciones ese vehículo lo choca, sí es su responsabilidad como conductor. Si usted teniendo bueno ese vehículo no lo lleva al chequeo permanente, naturalmente va a fracasar en algún momento. Si usted conduce borracho ese vehículo y sin licencia, van a haber sanciones. ¿De quién es la culpa? Del conductor. ¿Y qué le quiero decir con esto? Yo llegué a gerenciar la institución, yo llegué a administrar. Hay personas que pueden tener 20 doctorados, pero si no saben gerenciar y administrar, se va a ir abajo la institución. Y hay muchas historias de esas en nuestro país. Sí. ¿Y cuál entonces ha sido el cuestionamiento constante? No tienen experiencia, dice. Fíjese que vivimos en una sociedad hipócrita. Porque constantemente usted escucha en la calle y le dicen, los jóvenes son el presente y el futuro del país. Y cuando les dan la oportunidad les dicen, es que no tienes experiencia, andate. Ay, que nos dejaron los que tenían 20, 30 años de experiencia. Un país con el 74% de pobreza. Un país hundido en la corrupción, en el narcotráfico y la institucionalidad permeada con el crimen organizado. Bueno, pero, un país donde 12,000 escuelas de los 17,000 centros están destruidos. Eso nos dejaron las personas con experiencia. Fausto, pero hay algo en esto que tiene que tener en cuenta. Que la historia lo está juzgando bien como funcionario. Está saliendo mejor evaluado. Habrán otros que no tienen la misma suerte. Acuerdo, pero por eso le digo, Rodolfo, uno tiene que aprender a gerenciar y administrar. Usted puede tener todas las maestrías en el ramo que estime pertinente y lo pone en una institución, pero si no sabe gerenciar, puede tener todo el conocimiento técnico y operativo. Significa que es para una parte operativa. Ajá, y cuando le toca esas primeras reuniones, encontrarse con empresarios de esos grupos que usted cuestionó, porque usted es de los hombres que ha cuestionado. Constantemente lo sigo cuestionando. Pero ¿cómo se sintió? ¿Se sentía ese ambiente antagónico? ¿En algún momento sintió como prejuicio? Estos vienen pícaros, vienen a ofrecerle... Mire, Rodolfo,
yo recibo a todo empresario o empresaria que me solicite una reunión, a las cámaras de comercio, a personeros del COEP, a quien me solicite una reunión, porque soy funcionario público, no soy funcionario de un partido, no soy funcionario solo para mis militantes del partido, soy funcionario público y al ser funcionario público estoy en una institución pública donde mi deber es mantener las puertas abiertas a cualquier ciudadano o ciudadana. Y más a los obligados tributarios que tributan para este país y que finalmente a través de esa recaudación es que las metas las cumplo como director de aduanas. Sí. ¿Qué les he dicho? Aquí la institución, las puertas están abiertas. Y aquí les resolvemos todo siempre en el marco de la ley. No me venga a pedir nada aquí fuera de la ley o a ofrecerme un soborno o machaca como lo hacían en el pasado porque lo voy a denunciar. ¿Pero sintió algún tipo de antagonismo? El ambiente fue las primeras reuniones que puedo tener con la gente del COEP. No pongamos nombres, decir entre ellos la duda con quién hablaban y usted. En lo absoluto, porque siempre he sido una persona abierta al diálogo. ¿Sí? Una persona abierta con cualquier hondureño u hondureña, independientemente de los intereses que represente. Claro, nos vamos a poner de acuerdo en el marco de la transparencia, en el marco de la ley, protegiendo los intereses del Estado. Ahora, usted ha dicho que ya ha recibido ofrecimientos, sobornos. Sí. Cuéntanos algo de eso. ¿Qué? Hubo una persona... Dijo así, que con detalle. Hubo una persona que... Hermanito, ¿cómo estás? Me conoce desde hace tiempo. Te va a llegar, me dice, un amigo con 3 melones. Así me lo dijo. Te va a llegar un amigo con 3 melones. Y dijo usted, don Manuel Zelaya, como que le dice el melón, o estamos hablando de la fruta, o es que no. No, yo me imaginé los melones de allá del sur, ¿va? Los sí. melones de allá del sur. Claro, se refería a 3 millones. Sí. 3 millones. Mira, le digo yo, en principio es tu amigo, porque no es mi amigo. En segundo lugar, decirle que si llega a hacerlo, a la vuelta de la esquina va a tener al Ministerio Público y va a tener a la ATI. No. Bueno, le digo, no vuelva a bromear conmigo así de esa forma. Otra vez hubo una persona que me dijo, tengo una casita a la orilla de playa. Para usted. Así. Cínico, sinvergüenzas. Mire, Rodolfo, si hay un nuevo lema de la nueva administración es sin corrupción hay buena recaudación. Y ahí están los resultados, ahí están los números, cómo hemos superado las metas de recaudación. Porque sería horrible, Rodolfo, que el pueblo haya puesto la confianza en uno y que tanto criticamos la corrupción y los actos deshonestos e irregulares del anterior gobierno, que esa era la línea de ellos, y que uno venga a cometer exactamente lo mismo. Esa sería una bofetada al pueblo hondureño que no estoy dispuesto a asumirla. Claro, y esa es una situación digna de felicitar, puede ser suya, puede ser que otros piensen diferente, porque usted sabe que todo ser humano reacciona diferente. La responsabilidad es individual, Rodolfo. Pero lo dejó alguien inquieto, es decir, ¿y esa casita cómo será? No, ¿No lo desestabilizó en algún momento? En eso? absoluto, Rodolfo. Fíjese que yo soy feliz comiendo cuajada con tortillas y frijoles de allá de mi pueblo. Pero ¿sabe con qué no podría uno, Rodolfo? No podría hablarle después a un hondureño o hondureña de un tema anticorrupción. No tendría la palabra y el valor para sostener cuando ha sido corrupto. No podría pararse en ninguna plaza pública o tranquilo irse a comer una baleada ahí a los Dolores de Tegucigalpa o aquí por el estadio. Porque anda con esa carga aquí, sintiendo a qué horas le gritan corrupto, a qué horas le gritan pícaro o sinvergüenza. No, Rodolfo, es lindo salir a cualquier plaza pública sin temor a que le griten que es pícaro corrupto. Entonces, ¿y lo material, Rodolfo? Lo material no le soluciona su vida. Ese solo es un medio para avanzar, pero no lo es todo. Se lo digo, pues, en las condiciones que yo me crecí junto a mi familia y hemos logrado avanzar con dignidad. No podría darle un beso a mi mamá siendo una persona corrupta. No podría. Ahora, algún funcionario de gobierno, porque hay en todos lados, tiene empresario que obviamente tiene que importar productos, que se mueve por aduanas y que algunos están acostumbrados a ¿qué? Porque el sistema, bueno, usted es abogado, ¿cuántas cosas no se hablan en los abogados? Dice que ahí hay que mover con dinero, se mueven los juicios, o sea, esto
es una normalidad casi aceptada en el país. Entonces, aduanas me imagino que es lo mismo. Es decir, ahí hay que dar para que te salga rápido esta mercadería. Y hay funcionarios que dicen, metamos esta cosita, yo te ayudo. Yo conozco al fulano Sí, ahí. hay muchos empresarios que andan tras la picardía, pícaros, que quieren utilizar las influencias de poder de algunos del gobierno para que hagan una llamadita. Hay personas de este gobierno que me han hablado, mira, fíjate que hay un amigo, tal cosa, ayúdale. Sí, le ayudo en el marco de la ley. Le ayudo en el marco de los procesos aduaneros. Le ayudo si paga los tributos que corresponden con base a la ley. Pero no me vengas aquí a pedir un favor pasándose la ley por donde pierde pena la columna vertebral, porque no te lo voy a aceptar. ¿Y eso, usted se queda con eso? ¿O en algún momento le dice a la presidenta, fulanito vino acá, o solamente lo asimila y lo frena? Me quedo con eso porque ahí lo detengo, pues. No hay necesidad de llevar ese muro de contención a otro lugar. Claro, si es una situación permanente y esta persona no aprende de esa primera lección, naturalmente que le voy a poner a la orden de la presidenta esa información, porque ella debe de tener funcionarios y funcionarias que estén en sintonía y en línea con esa coherencia de la presidenta Xiomara Castro, de la transparencia que debe manejarse este gobierno. Bueno, entonces ahí podemos deducir por qué usted aparece como mejor evaluado. Como no se ha prestado a nada, la recaudación se va dando como debe ser, ¿así es? ¿O todavía hay anormalías en...? Mire, yo no me catalogo, ¿verdad? Que soy el mejor evaluado o no. Pero ahí la información es que usted es el mejor evaluado, ¿eh? Que parece el mejor evaluado. No, yo no me catalogo eso. La presidenta ha dispuesto de un sistema de gestión por resultados, que es ahí donde nuestros indicadores tenemos que ingresarlos, un sistema que es avalado incluso por organismos internacionales, la presidenta constantemente lo mira. Yo siempre he dicho, la mejor evaluación viene del pueblo hondureño, Rodolfo, del pueblo hondureño. Vamos a la calle a preguntarle. Y fíjese que me siento muy contento y muy feliz porque la percepción de la gente en la calle es que la aduana ahora les genera confianza, que conocen a sus autoridades, que conocen las acciones y las tareas que hacemos, que cumplimos las metas de recaudación, que estamos modernizando algunos procesos e innovando en muchos procesos que en el pasado se dejaron olvidados. A mí me interesa esa opinión que un hondureño o una hondureña hace en la calle. Esa es la mejor evaluación. Y ningún funcionario, Rodolfo, ningún funcionario o funcionaria pública se debe enojar porque lo evalúen ni porque lo cuestionen. Si es que uno pasa de ser una persona donde el escrutinio público no era permanente, donde ese manto era privado y usted podía hacer lo que usted quiera y nadie lo iba a cuestionar, a la función pública. Y cuando pasa a la función pública, ya entró a un escenario público. Entonces yo siempre les he dicho, funcionario o funcionaria que se enojen porque lo cuestionen, váyase a lo privado. Ya no pasa nada. Al ser funcionario público, usted ese manto de privacidad lo perdió. Y ahí es donde hay que ser tolerante a la crítica. Tolerante a la crítica. Hay que asumirla con madurez. Bueno, pero no todo el mundo lo hace. Y como decíamos, los resultados lo están avalando. Mucha gente podrá discrepar ideológicamente, que es normal, pero no hay cuestionamiento. No he escuchado cuestionamientos para Fausto Cálix. A nivel de gobierno, sí. Dicen, este gobierno, y usted lo ha escuchado, hay demasiada confrontación, resentimiento. Recientemente lo decía hasta un diputado de Libre. Ya hay quienes están gobernando con resentimiento, hay que cesar la confrontación. ¿Siente que eso está pasando? ¿Siente que en algún momento estamos viviendo como que estuviésemos en elecciones permanentes en Honduras? Mire, Rodolfo, en principio no podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar de dónde venimos. Y hay que señalarlo siempre. Porque si no, estamos condenados a volver a repetir esa historia. No hay que olvidar de dónde venimos. Pero tampoco, solo señalando, va a sacar el país adelante. Hay que señalar con un dedo, pero con este otro hay que trabajar. Porque desde que se inventaron las excusas, cualquiera llega tarde. Y aquí no estamos para más excusas. Aquí no estamos. El pueblo no aguanta justificaciones. El pueblo quiere resultados y hay que dárselos como tal. Y hay que entender que ejercemos una función pública, que somos funcionarios públicos y en ese sentido debemos de ser responsables. Yo veo muchos todavía que piensan que andan en campaña política permanente.
Y son funcionarios públicos. Y ese es el punto, porque vamos a la mitad del camino del gobierno prácticamente. O sea, eso de 12 años de dictadura son reales. Eso está. Que corrupción es real, que narcotráfico es real. Pero que justificar todo en esto para que en algunas partes no se opere, ya ese discurso ya no está viniendo muy. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, por eso le digo, no hay que dejar de señalar, porque el pueblo no puede olvidar su historia. Ningún hondureño debe de olvidar de dónde venimos, donde la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico permeó directamente a las instituciones públicas. Bueno, imagínese ahora, el que gobernó ilegalmente después de fraudes electorales, después de reelecciones ilegales, a punta de sangre, a punta de sudor, a punta de balas, perdón, ahora está enfrentando un proceso judicial por narcotráfico en Estados Unidos. No hay que olvidar eso. Pero ahora es, yo estoy en este puesto, ¿qué estoy haciendo para solventar esa situación? ¿Qué estoy haciendo para acabar con el narcotráfico? ¿Qué estoy haciendo para desmantelar las redes de corrupción? Quiero preguntarle eso porque usted es un hombre que nos ha ofrecido aquí en Radio América infinidad de entrevistas en tiempo de campaña y se señaló muchas cosas de la administración anterior que le costaron. Pagó la factura el Partido Nacional. Concentración de poder. Pero en la actualidad hay una percepción de que vamos hacia lo mismo, una concentración de poder. La Corte, el fiscal, aunque sabemos cómo quedaron, pero pareciera que vamos a una concentración de poder. ¿Usted lo siente así o aquello era malo? Hoy estos son afines, no importa la concentración. ¿Cómo se está sintiendo? Imagínese que hablan de concentración de poder y ni un acta podemos ratificar en el Congreso Nacional. Ni una acta podemos ratificar en el Congreso Nacional. Vea lo que pasó con la adhesión a la Corporación Andina de Fomento. Usted sabe que en el fondo... No, pero ¿sí? Imagínese, si estuviésemos hablando que hay una concentración férrea de poder donde tiene controlado a los poderes del Estado como el legislativo, usted diría, pucha, en ese Congreso todo estaría pasando. Ni siquiera pudimos ratificar un acta. Pero fue un cálculo del Partido Liberal. En ese Congreso Nacional. Y no solo eso, van a seguir pasando situaciones de esa naturaleza porque van a seguir organizándose para desestabilizar el gobierno, porque es claro. Lo que pasa que, ¿sabe qué es lo que tenemos en el país ahora, Rodolfo? Es que ahora sin temor y sin miedo nosotros podemos sacar a la luz del pueblo hondureño cuál es su corazoncito político, cuál es su afiliación partidaria. Y eso ocurre en buena medida por el golpe de Estado, donde todos se evidenciaron y se le puso nombre y apellido. ¿Qué pasaba antes, Rodolfo? Cuando se elegía Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, siempre nos vendieron que era una decisión apolítica, que quienes llegaban ahí eran apolíticos, que no representaban ningún interés y eran los que más representaban los intereses económicos y políticos de este país. Pero sigue siendo negociado. ¿Y qué pasó? Por eso. Pero ¿cómo no va a ser negociado, Rodolfo, si la Corte Suprema de Justicia se elige en el Congreso Nacional, sí, el órgano más político por excelencia que tiene este país? ¿Quiénes son los que eligen? Diputados. ¿Y los diputados a qué pertenecen? A un partido político, representan intereses. Yo ahí discrepo en algo. Pero espéreme, voy a culminar ahí. Siendo que el Congreso Nacional elige Fiscalía, elige Corte Suprema de Justicia y quienes toman esa decisión son diputados y los diputados representan un partido político, dígame si no es una elección política. Lo que pasa es que nos venían vendiendo al pueblo hondureño que no era así. ¿Qué hacemos ahora? Evidenciar que todos tienen un interés y todos tienen una ideología y todos pertenecen a un partido político y eso es bueno y necesario. Ahora, le decía, ¿dónde discrepo? En el papel es así, pero los diputados no eligen. Estos puestos se eligen fuera del Congreso y usted lo sabe. Así ha sido la historia. Esa es la historia. Pero le digo, los diputados solo avalan lo que otros deciden afuera del Congreso de la República. Yo siento que la historia en ese sentido no ha cambiado. ¿No? Está sujeta a negociación de poderosos. Correcto. ¿De qué nos extraña? Pero no estamos cambiando. El punto es que no estamos cambiando. No, pero por eso, ¿de qué nos extraña si esas son las reglas del sistema? Mientras las reglas del sistema sean así, así va a seguir ocurriendo. Por 20, 30, 40 años, hasta que se cambien las reglas del sistema, nosotros podríamos estar hablando. Pero reglas no escritas. Sí, pero fíjese que no solo en nuestro país. Vaya a Estados Unidos. El presidente o la presidenta nomina directamente a los magistrados del Poder Judicial. El presidente. Así lo hizo Donald Trump. Y por eso ahora vemos decisiones en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos más apegadas a intereses conservadores. Decisiones que en el pasado usted hubiese dicho, no la va a tomar Estados Unidos. En la progresividad de los derechos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se llegó a controlar esa Corte Suprema de Justicia, ese poder del Estado, porque incluyeron a jueces
desde el Poder Ejecutivo. Pero con todo y todo y más independencia es otro tema. Estados Unidos, de cualquier forma, totalmente, ningún pero sistema lo traigo a colación Sí. precisamente porque no es nada alejado en lo absoluto de lo que ha sido la historia. Pues. ¿Qué esperanzas tiene usted de que el Ministerio Público para el caso? Usted que es un luchador de calle, que verdaderamente va a ser radicalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. No va a ser la panacea. No, en absoluto. ¿Es un proceso muy diferente al que hemos vivido en otras ocasiones? Sí. ¿Hay más transparencia, hay más apertura en el proceso? Sí. Porque mire, el actual fiscal que tenemos ahí fue protector del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción de este país. A quienes les enviaba órdenes de captura eran los estudiantes. A mí me envió 2, por ejemplo. Y no hay ningún resentimiento de señalar lo que ha venido haciendo. Envió órdenes de captura a ambientalistas de allá de Guapinol, por ejemplo. Se dedicaba a perseguir más a luchadores sociales que a los que le hicieron daño a este país. ¿Y cómo ve usted eso? Pues con los simples resultados de cuántos narcotraficantes tocó llevar a Estados Unidos, que aquí ni siquiera una esquela se les hacía. Entonces, venimos de una situación donde el ente persecutor del delito, el que representa los intereses del Estado, de la colectividad, de los hondureños y hondureñas, está siendo controlado por las redes criminales. Obviamente, eso es estructural. No va a cambiar de la noche a la mañana, ni porque pongamos un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto que hoy ingresa y mañana ya es un nuevo Ministerio Público. No va a ser así. Y va a tardar años, Rodolfo. Sí podemos ver nuevas acciones desde la cabeza de ese poder, de ese Ministerio Público. Pero no esperemos que en el periodo de 7 años que esté ahí va a ser la panacea y vamos a tener un Ministerio Público diferente. No, porque el tema es estructural del país. El tema del narcotráfico, sabemos que eso no va a acabar jamás, es bien difícil. Pero en Honduras, que muere, se disminuye con la presión de don Juan Orlando Hernández o con la salida del Partido Nacional del Poder, ¿o usted cree que el sigue vigente? Sigue vigente. ¿Y no tiene las partido? Redes criminales, las redes del narcotráfico y las redes de corrupción que hicieron tanto daño, sobre todo después del golpe de Estado hacia acá, siguen ahí. Ahora, eso usted lo repite bastante, el golpe de Estado, y se repite. Claro, ¿cómo vamos a olvidar la historia? Ahora, pero todos los males de Honduras no surgieron del golpe de Estado. Ya venían muchos males, pero sin duda alguna, ese acontecimiento tan nefasto por el cual algún día tiene que haber justicia, fue uno de los principales factores que influyó para que el país se hundiera más. Y muchos de los que lo protagonizaron y los que fueron víctimas parecieran amigos hoy en día, y muchos negocian. Bueno, yo no sé si son amigos o no. Pero negocian, pero se entiende. No sé. No lo quiere entender. Yo no sé si son amigos o negocian. Es que si a mí me consta, pues yo le diría, si este negocia con aquel y ta. Yo les digo a los golpistas siempre, de forma constante, bienvenidos y bienvenidas aquí a la administración aduanera si tienen algunos trámites, pero yo no olvido que usted algún día la justicia tiene que llegarle. Aquí hay muchos que se pamponean el pecho, y salen abiertamente a decirnos cómo gobernar, y hablan de ética, y hablan de moral, y hablan de legalidad, y que el país está en una situación difícil. Sin embargo, son los culpables de ese derramamiento de sangre que hubo en las calles ese 2009. Y sobre eso algún día tiene que la justicia que llegarles. No puede permanecer en la impunidad. Generales, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas que estuvieron en ese momento al frente de ese golpe de Estado, no puede quedar en la impunidad. Ahora, y aquellos que lo orquestaron también y fueron autores intelectuales de eso, donde hay poderes económicos fuertes, también tendrá que llegarles la justicia. No podemos olvidar. Ahora, como profesional del derecho, que es usted, le pregunto, debe llegar a una justicia, pero si se dan amnistías, ¿las amnistías no tienen que ser generales o las amnistías tienen que ser exclusivamente para un grupo? Una amnistía se supone que es un perdón. La ley ya establece cuándo usted puede otorgar una amnistía. Y la ley establece que son para aquellos delitos de carácter políticamente motivados. Y el golpe de Estado no fue política, no lo considera políticamente motivado. El golpe de Estado es un delito de traición a la patria.
Y política, para conocimiento, pero fue político, ¿no? para conocimiento de los golpistas, los delitos de traición a la patria no prescriben. Es decir, que pueden pasar 10, 15, 20, 30 años y si algún día un ministerio público tiene la valentía de actuar y si algún día un poder judicial tiene el carácter y la valentía para enjuiciar a estos pícaros y sinvergüenzas, ese delito de traición a la patria le va a llegar. Traición a la patria. Le decía, usted hablaba de que aquí todo es político, hacemos actos de política. Si fue motivado, no quisiera que nos quedáramos allá en el tiempo, porque este tema ha sido altamente debatido y va a seguir, se va a seguir hablando. Pero fue motivado por un acto político, se sentía en el ambiente, le pregunto. Se decía que don Manuel Zelaya se quería quedar en el poder mediante una cuarta urna, igual que en el 2017 en el ambiente se sentía que Juan Orlando no quería entregar el poder, igual que se habla hoy de que hay maniobras para no entregar el poder. ¿No son circunstancias políticas todas estas, abogado? Todas son circunstancias políticas. Entonces, todas son decisiones políticas. Pero entonces sí entraría en procesos de amnistía o de perdón para que el país avance, ¿o no? Es muy diferente a cometer un golpe de Estado, Rodolfo. Es muy diferente a cometer un golpe de Estado. A ser artífice de decir, saco a un presidente y lo envío en pijama hacia una base aérea de un país extranjero, después ahí lo envío a Costa Rica. ¿Qué es eso? Y como decían, golpe al Estado o al Ejecutivo. Del Congreso al Ejecutivo. Mire, es que no solo lo dice este servidor, Rodolfo. Ahí hay cientos informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos. La ONU, la OEA, lo condenó como un golpe de Estado. No es una sucesión como la quisieron vender en su momento. A esta altura yo creo que todos y todas entendemos qué significa un golpe de Estado. ¿Dónde está en la ley que podía el ejército sacar a un presidente y de la noche a la mañana decir el Congreso Nacional nombra interinamente a esta nueva persona? No, hombre, en absoluto, nunca en la historia. Y bueno, no se puede volver a repetir nunca un acontecimiento de esa naturaleza. Bueno, hubo un hecho ahí que trataban de legalizar. Y no quiero hacer historia, o sea, que el Congreso hace una sesión, que nombra a alguien, que de acuerdo a ley... Y que se había presentado una renuncia, Rodolfo. Y que se mantuvo la Corte Suprema de Justicia, que no hubo, o sea, que solo fue al Ejecutivo. Quiero avanzar en algo. En algún momento vamos a dialogar usted y yo de eso si gusta, claro, en un programa. Quiero avanzar. Ahora, ese hecho que no se debe de olvidar nos sigue dividiendo hoy en día y por eso se habla de tanto... ¿Cuánto de recordar este hecho nos debe de mantener así divididos y confrontados a los hondureños hoy en día? Es que yo no creo que nos divida. Yo no creo que nos divida. Pedir justicia por ese hecho tan nefasto para la historia del país. Pedir que se investiguen a los autores materiales e intelectuales. Pedir que se haga justicia por todos esos mártires que murieron en la calle. Esas balas que lastimosamente el ejército tiró contra ellos. Eso no creo que se considere una acción para dividir a la sociedad. Pero estamos polarizados. O sea, nos polarizó a los hondureños, es una realidad, abogado Calix. Naturalmente iba a suceder, pues. Pero aquí, por eso le decía, aquí solo hay dos bandos en este caso también. Los golpistas y los que defienden esa situación nefasta para el país y los que amamos la justicia. Y los que queremos que se haga justicia, los que queremos que no se mantenga en la impunidad. Eso no debe de dividir a una sociedad, pedir justicia por una situación como esa. No estamos hablando de una situación cualquiera, Rodolfo. No. Estamos hablando que sacaron a un presidente, que murió gente en las calles, que entregaron concesiones a diestra y siniestra en toda su amplitud de la palabra. Pero que eso no debería dividir a una sociedad. No debería, pero por el contrario, más bien debería de llamar a los entes investigativos del Estado, al Poder Judicial a actuar y no quedarse en el olvido, porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Que aquí cualquiera va a tomar una decisión de tomar un arma e ir a sacar a un presidente o una presidenta que democráticamente se eligió. No debería, pero que la sociedad está polarizada, ha estado polarizada. Eso por lo menos yo lo siento. Yo sinceramente. Pero, aquí se siente. Pedir justicia no debería dividir a una sociedad. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Hablemos en el futuro. ¿Hacia dónde vamos? Verdaderamente. Se duda. Aquí se habla si van a haber elecciones. Hasta el embajador habla, se le responde desde el sector oficial.
Estamos en un proceso democrático, podemos decir que vamos a ir a elecciones y que si el Partido Libre, el pueblo no lo acompaña, va a dejar el poder. ¿Siente usted que estamos en eso? Mire, Rodolfo, fíjese que bien interesante esa pregunta. Porque mencionó 2 actores que están pidiendo elecciones libres de aquí a 2025. Apenas tenemos 1 año y medio en el gobierno. El partido que más tareas democráticas ha hecho durante estos más de 10 años, que ha denunciado los fraudes electorales, que ha denunciado todos los actos irregulares y finalmente pues el pueblo nos concedió y nos dio la confianza de estar dirigiendo desde el Poder Ejecutivo. Y viene una embajadora de un país extranjero que hay que recordarle que cuando estaba una embajadora de ese mismo país, apellido Fulton, fue quien en una noche trágica para el pueblo hondureño fue a darle la palmadita a David Matamoros Watson y a decir que todo estaba bien en el país cuando él fue el fraude más descarado, donde dijeron se cayó el sistema y después apareció otro personaje ganando las elecciones. Eso fue cuestionado por la comunidad internacional. Sin embargo, esa embajadora de ese país fue a decirle ahí todo está bien, continúe el proceso. Mientras en las calles el pueblo estaba luchando y derramando sangre por defender la democracia de este país. ¿Qué cara tiene este país? O una embajadora para venirnos a decir qué hacer o qué no hacer con nuestra democracia, cuando ellos han avalado fraudes electorales, han avalado reelecciones ilegales, avalaron en su momento la venta del territorio nacional. ¿Qué cara tienen? ¿O qué cara tiene la cúpula que representa al sector privado? La cúpula que representa al sector privado de venirnos a hablar también que quieren elecciones libres en el 2025. Si ellos contentos y felices estaban con el narcotraficante de Juan Orlando Hernández cuando se religió de forma ilegal. Muy bien. Cuando los fraudes electorales de 2013, de 2017 y nunca levantaron la voz como ahora la levantan contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Aquí tienen nombres y apellidos, Rodolfo, y hay que señalarlos como tal. Muy bien, pero la pregunta era, vamos, sigue el proceso democrático al margen de eso. Claro que sí, hombre. O sea, no debe de haber duda de que vamos a ir a elecciones. No debe de haber ninguna duda de que elecciones van a haber en el 2025 y van a ser quizás las elecciones más transparentes, más democráticas. Nosotros no somos narcotraficantes, no somos miembros del crimen organizado, no somos fraudulentos como para violarle la voluntad popular al pueblo hondureño. Van a haber elecciones. Participación democrática amplia y esperemos que el pueblo hondureño acompañe todos esos procesos. Y si pierde Libre, poniendo ese escenario, van a entregar el poder. Mire, el pueblo hondureño va a acompañar a Libre nuevamente. Yo le pongo ese escenario hipotético. Pero, independientemente del resultado, tenemos que ser demócratas y respetar el mismo. Muy bien. Quiero finalizar con algo. Nunca me va a ver a mí, Rodolfo. Nunca me va a ver a mí defendiendo un fraude electoral. Me quito el nombre. Si alguna vez usted me escucha aquí defendiendo un fraude electoral o un fraudulento, por el contrario, más bien, los he denunciado. Muy bien, y tiene que ser. Los he denunciado, incluidos a personas del partido que en elecciones primarias hicieron puercadas. Y lo bueno de esto, que esto queda grabado para la historia. Claro. Y el día de mañana, cualquier cosa, decir, allá está la historia. Sí. Usted lo dijo en tal momento. Por lo menos no, si usted lo va a sacar, usted va a encargar de darles la parte del podcast. Esto queda en la historia y todo el mundo lo toma en la red social. Sí. Usted sabe cómo es. Totalmente, Rodolfo. No, pero permítame algo. Permítame una última pregunta. Olvidémonos de eso. Nos contó la historia y cómo usted de la nada ha sido un hombre exitoso. Viene con buenos resultados, mantiene su modestia en todo esto. ¿Se ve como presidente? Quiso ser diputado, ¿se ve como presidente? ¿Lo miran? O alguien le dice, vos en el futuro vas a ser candidato. Mire, fui presidente del gobierno estudiantil de mi escuela. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Fui dirigente gremial, fui candidato a diputado. Voy a seguir participando en la política. Y si de aquí a 10, 15 años hay un pueblo que nos acompaña en cualquier decisión que tomamos, yo no descarto en lo absoluto. Se ve como presidente. No, le digo, no lo descarto en lo absoluto. Ya usted me lanzó aquí apenas con 28 años. No, hombre, Rodolfo, sea serio. A mí ya me quemo. No, y que está ante la carencia ante la carencia de líderes se agarra a la gente más visible. El ser humano, Rodolfo, siempre buscamos escalar en la vida.
Pero esa escalera y ese paso que da nunca debe de ser de forma pícara, de forma sinvergüenza, ni pasando encima de los demás. Nunca. Tiene que ser de forma honesta, de forma transparente. Quien diga que no quiera escalar de forma política, de forma profesional, de forma familiar, es un mentiroso. Porque todos queremos siempre, y es natural en el ser humano. Es natural. La forma en que lo hace, ya son otros 5 pesos, ¿verdad? Así que por eso yo le digo, hasta ahora he mantenido una carrera pues muy bonita. Me apasiona la política. Lo disfruto. Si no, no estaría ni siquiera aquí en este espacio. Yo no descarto en ningún momento cualquier proyecto de vida en 10, 15 años. Si el pueblo hondureño así lo determina en algún momento. Bueno, quiero agradecerle porque nos haya acompañado aquí, un diálogo bien relajado, bien contento. Un día vamos a dialogar en otro programa ya de los problemas diarios que vivimos en el país. Gracias, abogado Fausto Calix. No, gracias a usted, Rodolfo. Gracias a los espacios de Radio América. Saludo a todo el pueblo hondureño, a quienes pues a lo largo y ancho del territorio nacional siempre están pendientes y sobre todo de esta nueva modalidad de llevar la comunicación a través de los podcasts. Un gusto saludarles y que recuerde el pueblo hondureño, pero sobre todo quienes tributan para el país. Sin corrupción hay buena recaudación. Bien, es el director de aduanas Fausto Calix, con el cual hemos dialogado en este podcast de Radio América, aquí en El Radar. Interesante diálogo. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos y los invitamos para que sigan en otro episodio en el futuro de En El Radar. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.